Bendecido día para todas y cada una de las personas que en este día damos gracias y alabamos al Señor porque amanecimos con vida. Bendigo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo a todas aquellas personas que hoy están en depresión, en angustia, en enfermedad, en duelo, en desesperación. Hoy las bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y declaro para ellas alegría, gozo, paz a través de esta buena nueva, a través de la palabra que nos exhorta hoy a volvernos al Señor. Hay dificultades, hay problemas en nuestra vida. Siempre vamos a tener dificultades, situaciones, pero es mirar de manera diferente todas esas situaciones complejas, todas dificultades, es mirarlas desde un punto de vista de la oportunidad de cambio, de la oportunidad de mejora, de la oportunidad de fortalecernos ante las situaciones difíciles. Únicamente cuando nosotros nos tiramos al agua es que aprendemos a nadar. Entonces hoy es un día que debemos dar gracias a Dios porque estamos vivos, porque respiramos, porque podemos ver, oír, pensar, sentir, aun cuando nuestras dificultades estén ahí presentes. Vuelvo a decir, es cambiar esa mirada, es decir, estas dificultades las voy a mirar como oportunidades de cambio, como oportunidades de mejorar, de hacer cosas diversas, de estrenar ideas nuevas, de llevar a la acción a hacer cosas que quizás nunca hemos ensayado, pero que nos llevan a esos retos para los cuales fuimos creados nosotros. De verdad que la grandeza del ser humano no se puede cuantificar, pero a veces con nuestros pensamientos de derrota, nuestros pensamientos de rendirnos, de soledad, de angustia, de desesperación, a veces es con lo que modulamos nuestras acciones, y obviamente que Dios nos hizo a nosotros de verdad como un milagro. El cuerpo mismo produce, cuando nosotros tenemos un pensamiento negativo, produce algo que se llama cortisol, que eso es como un tóxico, como que nos envenenara nuestro cuerpo. Y eso hace que estemos en tristeza, en angustia, en desesperación. Pero cuando también pensamos, por ejemplo, ante una enfermedad, me voy a recuperar, esto va a pasar, esto va a ser diferente. Ese es el mejor medicamento, porque entonces el cerebro también produce unas endorfinas que se llaman dopamina, que hace que nos sintamos con bienestar, con alegría, y ese es el mejor medicamento para que podamos mejorar en nuestra salud, en las dificultades también. Cuando nosotros tenemos un pensamiento de angustia, entonces se acrecientan nuestras dificultades. Pero si miramos esa situación difícil, esa situación de pronto de escasez, no hay trabajo, no sé, cualquier situación difícil que sea, pero pensamos de manera positiva, eso nos va a llevar a la acción, a intentarlo otra vez, a no darme por vencido, a que esto va a cambiar, a que esto va a mejorar. Es esa actitud que siempre tenemos que tener a partir, reitero, de un pensamiento. Y hoy entonces la palabra nos va a enseñar muchísimo, como siempre lo hace, en este proceso de formación de nuestro ser, porque debemos trabajar es en el conocer a Dios, porque la palabra de Dios dice, trabaja primeramente en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Trabajar en el reino de Dios y su justicia es conocer a Dios a través de su palabra, conocer su grandeza, su poderío, y conocernos a nosotros mismos para entender que somos una creación maravillosa de Dios, que somos valiosísimos, que somos amados por Dios y que estamos siempre con Él, que nunca nos desampara, y que no importa si nuestra madre, nuestro padre, nuestras situaciones son difíciles. Dice la palabra de Dios que si nuestra madre o nuestro padre nos abandona, Dios nunca lo hará.
Entonces, son todas esas promesas que nosotros tenemos desde la palabra de Dios para que las pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Hoy es 12 de abril del año 2022, es martes, en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa. Qué bueno que nosotros entendamos que es una semana diferente, que es una semana para hacer un alto, para reflexionar cómo estoy en mi vida, cómo estoy en mi familia, cómo estoy en mi casa, en mi ser. Es una semana muy especial donde es importantísimo el silencio. A veces yo recuerdo estas semanas santas de antes, que era una semana donde no se escuchaba el menor ruido, todo era en absoluto silencio. Es que la meditación, el reflexionar, el hacer silencio, nos hace encontrarnos con nuestro interior, con nuestro ser. A veces el bullicio del mundo no nos deja a nosotros escuchar esa voz de Dios. Pero esta semana, que es tan especial, nos lleve a guardar silencio, a reflexionar en nuestro interior, a entender qué está pasando en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos a ese origen que somos creación de Dios. Esta primera lectura entonces es tomada de la profecía de Isaías, capítulo 49, versículos del 1 al 6. Escúchenme, islas, atiendan, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en la aljaba y me dijo: tú eres mi esclavo, Israel, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 71. Mi boca contará tu auxilio. A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu auxilio. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu auxilio. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu auxilio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33 y 36 al 38. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, estaba a la mesa a su derecha. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé un trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo enseguida.
Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amoroso Señor y Dios, Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que es la palabra encarnada, la palabra que se hizo carne, que estuvo en esta tierra y que muchos, Señor, no la aceptamos. Te doy gracias, Señor, porque nos has llamado a conocerte a través de tu palabra, a través de tu Hijo Jesucristo. Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, que fue derramado en nuestros corazones a través del bautismo, sea el que nos hable, el que nos muestre, el que nos enseñe lo más profundo de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine y nos santifique. Amén. En este día quiero resaltar de la primera lectura algo que es muy importante, que nosotros como creyentes, que nosotros como hijos de Dios lo sepamos. El Señor, dice este texto: el Señor me llamó en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi esclavo, de quien estoy orgulloso. Y dice también: y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Y termina el texto de la primera lectura diciendo: te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Isaías fue un profeta y él nos está enseñando algo que nosotros también somos. Todos los que somos bautizados somos profetas. A través del bautismo, entonces Dios nos hace, a través de ese sacramento, el bautismo, Dios nos hace profetas, nos hace reyes y nos hace sacerdotes. Y qué bueno que nosotros entendamos esa dimensión, esa grandeza del sacramento del bautismo. Porque así como el profeta Isaías está diciendo que Dios lo llamó, estaba yo en el vientre y el Señor me llamó en las entrañas maternas. Es algo que nosotros como seres humanos tenemos que entender. Es Dios el que nos da la vida. Dios es el que nos entreteje en el vientre de la madre. O sea, es un milagro, es una maravilla absoluta conocer, porque ya la ciencia nos ha permitido ver cómo es que se desarrolla desde el momento en que hay concepción del espermatozoide con el óvulo, cómo se va desarrollando, cómo se va entretejiendo el ser humano en el vientre de la madre. Y eso no es, o sea, lo que pasa es que no lo vemos con nuestros ojos, pero vuelvo a decir, la ciencia hoy, la tecnología de la medicina nos ha permitido ver, y ya miramos a través de una cámara todo el proceso
todo el proceso que va sucediendo en el vientre de la madre desde el momento de la concepción. Y es muy importante, si nosotros tenemos claro ese concepto de que Dios es el que nos da la vida, es esto que nos está diciendo el profeta: el Señor me llamó en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Fuimos pensados por Dios. Dios fue el que nos dio la vida, fue Él el que tomó la decisión de darnos la vida a ti, a mí y a todos los seres humanos. No fue ni nuestro papá ni nuestra mamá los que tomaron la decisión, no, es Dios. Y Dios nos va, reitero, nos va entretejiendo en el vientre de nuestra madre. Entreteje los huesos, las células del corazón, las células de los riñones, del cerebro, de la columna, y todo nos va formando en este tiempo que normalmente es de 9 meses. Y entonces dice, ahora habla el Señor que desde el vientre me formó siervo suyo. El profeta entonces, ¿quién es? Es una persona que anuncia y denuncia a Dios. El profeta entonces es el que habla de Dios, es el que se enamora de Dios y empieza a hablarle a todo el mundo de Dios, de sus leyes, de sus mandamientos, de todo lo que, porque Dios inclusive puede utilizar a un profeta para decir cosas que van a pasar en el futuro, qué es lo que va a suceder. Dios utiliza entonces también a los profetas para anunciar y para denunciar las injusticias, para denunciar las cosas que están equivocadas, las cosas que están mal, para tener esa fuerza de poder decirle, por ejemplo, a las autoridades: esto está mal, esto no está bien, vamos a hacer tal cosa, o sea, proponer ideas, etc. Porque la grandeza del ser humano está dada precisamente por nuestro Creador, por ese Padre que nos ha creado, que es el Padre Creador. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo conozcamos. Yo veía que si nosotros no sabemos de dónde venimos ni para dónde vamos, es muy difícil que podamos entender qué es nuestra vida, porque todos nosotros fuimos creados con un propósito. Todos nosotros fuimos creados, pensados por Dios para algo, no para nacer, crecer, reproducirnos y morir, no, para algo más importante, que es eso, desde los talentos y los dones que cada uno tenga. Por eso en la carta a los Romanos dice: el que enseña, que enseñe bien, el que canta, que cante bien, el que construye, que construya bien, el que habla, o sea, todas las cosas debemos hacerlas desde desde el oficio, de la profesión, el arte que nosotros, de acuerdo con nuestros talentos, hayamos escogido. Entonces debemos hacerlo lo mejor, porque somos creación de Dios para hacer buenas obras, las cuales Dios había previsto desde que pensó en crearnos. Entonces, qué bueno que nosotros entendamos eso para nuestra vida. Y hoy es el momento de que nosotros, digamos, reflexionemos sobre en qué estoy invirtiendo yo mis talentos, en qué estoy invirtiendo yo los dones, los carismas que Dios me ha dado. ¿Será que los estoy invirtiendo para la edificación de la iglesia, para la edificación de mi familia, para la construcción de mi matrimonio? ¿O los estoy desperdiciando? ¿O soy como ese hijo pródigo que un día emigró a un país lejano y malbarató todos los bienes y los talentos que Dios le había dado? Hoy reflexionemos eso. Y miremos entonces en el Evangelio algo que es muy importante, y es que hoy tenemos, y en cada momento de nuestra vida tenemos que tomar una decisión. La decisión, porque Dios a nosotros nos hizo libres. Y hoy la palabra de Dios nos muestra a dos personas, como tú y como yo, de carne y hueso, que los dos traicionaron al Señor, a Jesús. Uno lo dice acá, empieza el texto diciendo: Jesús, profundamente conmovido, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. ¿Cómo no va a estar profundamente conmovido? Claro, es que a Dios le duele la traición, a Dios le duele que sus hijos se vayan, a Dios le duele que nosotros nos equivoquemos, a Dios le duele que hagamos cosas que nos causan daño. Eso le duele a Dios. Y aquí Jesús estaba profundamente conmovido, porque él sabía que uno
de sus discípulos, de los que estaban ahí con él sentados a la mesa, que uno lo iba a traicionar. Por eso estaba triste, acongojado, adolorido. Y así es Dios con nosotros. A Dios le duele que nosotros estemos fuera de su presencia, que nosotros estemos fuera de su gracia. A Dios le duele eso. Y les dice, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes con los que yo he compartido se va a ir en contra mía. Y todos entonces se preguntaron perplejos que quién sería. Y entonces él fue cuando dice el Señor, le dice a Juan, le dice que a quien le entregara el bocado de pan, ese era el que lo iba a traicionar. Y se lo entrega a quién, a Judas. Pero ninguno entendió qué era lo que estaba sucediendo, porque como Judas cargaba la bolsa con lo que desde algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres, porque como Judas guardaba la bolsa. Miren cómo es Dios de hermoso. Dios sabe cuándo lo vamos a traicionar. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que Judas era un ladrón, pero era tal su confianza en él que le daba la bolsa para que él administrara el dinero. Le daba la bolsa. Pero era Judas el que tomaba la decisión. La confianza en Dios, aún en nuestro pecado, aún en nuestras equivocaciones, es tal que, mira, a él le entregaba la bolsa, sabiendo que lo iba a vender, que lo iba a traicionar. ¿Por qué? Porque él guardaba la esperanza hasta el último momento que Judas tomara la decisión de no venderlo, de no hacer lo que le dolía, que sabía que iba a hacer. Y entonces Judas tomó el pan y salió inmediatamente. Era de noche, o sea, estaba en tinieblas, estaba en oscuridad, estaba alejado de esa luz que era nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús es la luz y el que anda en él no anda en tinieblas, no anda en oscuridad. Pero Judas era de noche. Judas no pudo entender, no comprendió. Y más adelante sabemos que Judas traicionó a Jesús por unas monedas y luego que se suicidó. Pero miremos aquí también entonces la otra posición de Pedro. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde voy yo no puedes acompañarme ahora, me acompañarás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Eso era lo que él creía, Pedro, que iba a dar la vida por Jesús. Pero Jesús sabía que también lo iba a negar y por eso le dice, te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. O sea, miren con la posición de Judas y la posición de Pedro. Los dos traicionaron al Señor, a Jesús. El uno lo vendió por unas monedas, el otro que lo negó por miedo. Pero la posición final de cada uno, la decisión de cada uno, también fue, como hoy reflexionamos cada uno de nosotros, nadie puede decir que esté libre de pecado. Todos hemos traicionado a nuestro Señor Jesucristo, todos, porque dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. Y cuando nosotros pecamos, eso es que hemos sido infieles, hemos traicionado a Dios, hemos traicionado a nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos sido infieles. Pero ¿qué hacemos con esa traición, con esa infidelidad? También hay 2 decisiones que nosotros debemos tomar siempre frente a la vida. La primera es, ¿a quién sigo yo? ¿A quién obedezco yo? Judas decidió tomar su propio camino. Pedro, por miedo, también lo negó. Entonces los dos se equivocaron, los dos pecaron, los dos fallaron, los dos erraron. Pero miren ¿qué pasó? Judas se ahorcó. Judas no pudo con el dolor de haber traicionado a Jesús. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro, dice la palabra de Dios que Pedro, después de haber negado a Jesús en 3 ocasiones, que oyó cantar al gallo, se encontró con la mirada de Jesús, con esa mirada compasiva, esa mirada de amor, esa mirada de misericordia. ¿Y quién es hoy? Pedro fue la piedra
sobre la cual fundó Cristo la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder del mal no podrá contra ella, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Que Judas tomó una decisión equivocada, pero no recapacitó. Judas no enmendó su error. Pedro también tomó una decisión equivocada, también se equivocó, pero enmendó, se encontró con esa mirada de Jesús, con esa mirada de amor, con esa mirada de misericordia, y recapacitó y se dio cuenta que había cometido una equivocación, que se lo había negado, pero decidió seguir con esa mirada del Señor de misericordia, seguir, y sobre esa roca entonces, que es Pedro, construyó su iglesia, la iglesia que gracias a Dios hoy se mantiene, y que a pesar de los ataques, a pesar de, somos nosotros, la iglesia católica, esa iglesia que fundó Cristo, que es sobre Pedro. ¿Quién es Pedro? Es el Papa Francisco y Papa 265 después de Pedro. Entonces, miren cómo el pecado, todos hemos sido pecadores, pero cada uno de nosotros toma una decisión de qué vamos a hacer frente al pecado, de arrepentirnos. Y esta Semana Santa es ese tiempo propicio para decirle: Señor, hemos pecado, quiero volver a mi casa, a la casa del Padre Celestial, he pecado, ¿qué hizo el hijo pródigo? Recapacitó. Pero eso fue lo que hizo recapacitar, decir: yo voy a volver, yo me equivoqué, yo cometí pecado, yo me fui de la casa de mi padre, derroché los bienes que me ha dado, pero decidí volver, reflexioné y decidí volver y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué hermoso que nosotros en esta semana podamos reflexionar y decir: a ver, yo he pecado, me he equivocado, he cometido muchos errores, he cometido muchas fallas, pero voy a ir a la casa de mi Padre y voy a reconciliarme con Él, voy a reflexionar y decir: yo no puedo estar, Señor, lejos de tu casa, lejos de mi casa, lejos de mi familia, lejos de lo que yo soy. Por eso ir a la confesión, a confesarnos, a reconciliarnos, porque ese es el sacramento de la confesión, reconciliarnos con Dios, reconocer que hemos estado equivocados, que hemos cometido errores, pero que damos esa vuelta, decimos: voy a volver a mi casa, a la casa de mi Padre, a decirle que he pecado y que quiero que me reconozca otra vez. Esa parábola del hijo pródigo es hermosísima en este tiempo de reflexión. Vuelvo a decir, el silencio es muy importante, porque mientras estamos en la bulla, mientras estamos en las fiestas, en la parranda, en las vacaciones, no vamos a poder reflexionar sobre nuestra vida. Y esta semana va a ser una semana más, pero que realmente esta semana sea de reflexión, no importa el lugar donde estemos, de meditar qué es lo que soy yo, qué es lo que yo he hecho, hacia dónde va mi vida, para que podamos decirle al Señor, así como Pedro, encontrarnos con esa mirada compasiva y misericordiosa, y podamos entonces seguir en el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a darle gracias al Señor. Padre Santísimo, te damos infinitas gracias por tu palabra, esa palabra que nos edifica, que nos construye, esa palabra, Señor, que nos exhorta a hacer una reflexión sobre realmente qué es nuestra vida, para dónde vamos, cuál es el camino que yo he decidido tomar. Hoy te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos traiga esa conciencia de pecado, esa conciencia de equivocación, esa conciencia de que hemos estado alejados de ti. Que el Espíritu Santo, Señor, nos exhorte a través de tu palabra a reflexionar, a darnos cuenta que vamos por un camino equivocado, a darnos cuenta, Señor, que esas decisiones que hemos tomado, que nos han apartado de ti, son unas decisiones erradas. Te pido, Señor, que hoy nos des la fuerza, la sabiduría de tomar decisiones acertadas que nos acerquen a ti, que nos ayuden, Señor, a reconciliarnos contigo, reconociendo que hemos estado equivocados. Hoy te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que en esta semana mayor, que en esta Semana Santa, realmente podamos reflexionar, Señor, para entender y comprender que tú quieres que todos tus hijos se salven, que tú no quieres la muerte de ninguno de tus hijos, sino que tú quieres, Señor, que nos volvamos a ti, que reflexionemos y nos demos cuenta que hemos estado andando como ovejas sin pastor, pero que tú tienes un corazón compasivo y misericordioso, que tus brazos siempre están extendidos para abrazarnos y besarnos cuando decidamos volver a la casa del Padre. Te damos gracias a ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo. Te glorificamos, te exaltamos, te alabamos, Señor, y decimos que tu nombre, Señor, es nombre sobre todo nombre, que toda rodilla se postre hoy, Señor, ante escuchar ese nombre de Jesús. Por eso te damos infinitas gracias y te ponemos en tus manos, Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que tú quieres que nosotros seamos. Amén, amén y amén.